Mis amigos, en este video quiero compartir con ustedes un resumen de la biografía y del pensamiento político de Nicolás Maquiavelo. Quien no ha escuchado hablar de Nicolás Maquiavelo, quiero decirle que Maquiavelo es considerado el padre de la política moderna. ¿Quién era Nicolás Maquiavelo? Fue un diplomático, funcionario público, filósofo, político y escritor italiano. Expuso sus ideas políticas en dos libros mundialmente conocidos, como fueron El Príncipe y los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Por curioso que resulte, las dos obras expresan ideas políticas totalmente contrarias. Mientras que en El Príncipe realza la figura de un gobernante fuerte, los discursos sobre la primera década de Tito Livio constituyen una verdadera alabanza al régimen republicano de gobierno. Pero vamos a ver algo del contexto histórico para entender su pensamiento. Nicolás Maquiavelo fue un escritor, filósofo y estadista nacido en Florencia el 3 de mayo de 1469 y fallecido el 21 de junio de 1527. Por tanto, su vida transcurre en el paso de la época del Estado feudal al Estado moderno, es decir, de la Edad Media al Renacimiento. Los cambios que la sociedad, la política y la economía viven en esos momentos son muy significativos. Por ejemplo, hay una mayor unidad territorial, se produce cierta separación del Estado con la Iglesia, hay un desarrollo de la burocracia, el ejército se hace permanente, se crea una hacienda organizada, etc. Pero todos ellos se reúnen en un cambio aún mayor, englobándolo a todos en él, y es que los concentra un solo centro de poder. ¿Y quién es ese centro de poder? El rey o el monarca. Pero veamos más detenidamente los cambios del paso de la época feudal al Estado moderno y las causas o motivos de aparición de este último. Se producen cambios y transformaciones económicas y técnicas. Del siglo XI en adelante se produce una explosión demográfica que implica cambios políticos, económicos y sociales. Además de esta explosión demográfica, hay que tener en cuenta otros datos que propician estas transformaciones económicas y técnicas, como el descubrimiento de nuevas tierras, entre ellos el descubrimiento del Nuevo Mundo por Cristóbal Colón. Este factor trae consigo el aumento de la riqueza, el incremento de la producción, nuevos inventos, crecimiento de las ciudades, crecimiento del comercio, etc. Además, no podemos olvidar los avances científicos de Kepler, Copérnico y Galileo, e inventos como la imprenta de Gutenberg. También hubieron factores ideológicos y políticos. El principal cambio es que el Estado pretende ser unitario y monopolizar el poder. Para conseguirlo se propician cambios que ayuden a conseguir dichas metas, como por ejemplo, cambiar el sistema del ejército perteneciente en la época feudal a la nobleza y haciendo que ahora sea permanente. Organizando la hacienda pública para poder hacer frente a los distintos gastos y formando una burocracia especializada, entre otros cambios. Conseguir esa unidad política tan anhelada en la Edad Media ha sido el gran objetivo de los poderes estatales, ya que era requisito imprescindible para la adaptación al nuevo marco económico y social que se estaba gestando. Pero también hay que ver que esa búsqueda de la unidad como un elemento ideológico, ya que los soberanos, los que desean reunir bajo su poder un mismo territorio, es decir, los soberanos querían reunir en su poder un territorio único. La Iglesia no queda ajena ante este hecho y los estados sufren un proceso de secularización tanto en estados protestantes como católicos. Esta desmembración debilitó el poder religioso y provocó que las iglesias se nacionalizaran y buscaran el amparo del Estado para su protección y supervivencia. Paradójicamente, mientras el Estado se seculariza, los monarcas usan el poder de la religión a través de ritos y tradiciones. Por otro lado, esa unidad se va forjando gracias a la conquista en el interior de los estados y sus luchas con los poderes periféricos. Los resultados fueron diversos: señores feudales, ciudades, otros estados, etc. En los estados donde el poder soberano se unifica, los estamentos de la nobleza y el clero pierden su poder, convirtiéndose en representaciones simbólicas. Es ahí donde nace la monarquía absoluta, suponiendo
instauración de un poder único o coexistente con poderes menores, como los poderes religiosos, los gremios, etc. También se origina una unificación jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que se consolida la idea del derecho como único en un solo territorio. Esta idea se promovía y se consiguió gracias a la compilación de textos legales y a la recepción del derecho romano, adaptándolo a las nuevas circunstancias. En Italia, por ejemplo, nace el ius commune, que es la unión del corpus iuris civilis, el derecho canónico y el derecho del norte de Italia. Veamos hacer algo de la vida de Nicolás Maquiavelo. Como ya hemos dicho anteriormente, Maquiavelo fue un escritor, filósofo y estadista que vivió a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Nacido en una familia noble venida a menos, vivió en Florencia siendo contemporáneo de la familia Medici. Su primer puesto fue el de secretario de la Cancillería, que se encargaba de los asuntos exteriores y de la guerra que sufría la ciudad florentina. Pretendía ante todo preservar la soberanía de Florencia, que se venía atacada por ciertos estados europeos. Este cargo le permitió conocer el mundo de la diplomacia, sus entretelones, y le ayudó en la formación de su pensamiento político. Despertó su interés por el funcionamiento de los estados y sus gobernantes. Pero Maquiavelo sufre un revés en su carrera al no conseguir un acercamiento entre el rey Luis XII de Francia y el Papa Julio II, provocando que los Medici tengan que volver a Florencia. Este hecho hace que caiga en desgracia y sea acusado de traición. Por ello es encarcelado. Ante este hecho, Maquiavelo decide plasmar su pensamiento político en dos obras: El Príncipe en 1513 y los discursos sobre la primera década de Tito Livio entre 1512 y 1519. El primero lo dedica a Lorenzo Medici y el segundo habla sobre el movimiento del republicanismo. Tras una mala época en 1520, Julio Medici consigue el pontificado bajo el nombre de Clemente VII y este le confía a Maquiavelo varias misiones. Su nuevo puesto es el superintendente de fortificaciones. Ya en 1527 los Medici caen en Florencia y Maquiavelo con ellos, por lo que sufre una marginación política. Al poco tiempo falleció. Tal vez debido a su vida, a lo que vio de la política y de los gobernantes, podemos decir que su pensamiento político y su visión eran pesimistas. ¿Qué podemos retratar del Príncipe? El Príncipe es sin duda su obra cumbre. Es un tratado de teoría política escrito en 1513 y publicado en 1531. Fue inspirado en César Borgia y en Fernando el Católico, aunque dirigida a Lorenzo Medici. En ella rompe con la justificación del poder medieval y está la relevancia de su obra, que sirve de justificación para las monarquías absolutas. Su teoría política expuesta en este libro se cimenta en dos principios: la potencia del Estado, ya que el Estado es poder, y la autonomía de lo político. En la obra se plasma la idea de una Italia unida, pero para conseguirla, Lorenzo Medici o el Príncipe debe seguir los capítulos de su obra. Debe aprender a utilizar el arte de conquistar el poder, es decir, el Estado. Una vez conseguido, podrá regular las relaciones sociales del mismo, garantizando la ley y por tanto la libertad de los ciudadanos. Se llega así a la idea del bien común. Para defender dichas leyes y con ellas las libertades que conlleva y el bien de la sociedad, cualquier medio es lícito, señala Maquiavelo. Para lograr estas metas en un Estado, el príncipe debe cultivar sus recursos para conservar el poder y dominar la sociedad. El legislador decide qué es lo justo y lo injusto, siempre buscando perpetuar el Estado y no el bien personal. Es por ello que debe dejar fuera de su juicio la moral y lo religioso. Además, no debe negarse en caso necesario el uso de la fuerza, ya que el hombre es malo por naturaleza e intentará dañar el poder del monarca, y este último debe mantenerse fuerte frente a los diversos ataques que puedan producirse. Para Maquiavelo, la política es algo dinámico y el poder puede corromperse o ser absorbido por otro estado, por lo que el príncipe debe permanecer atento para evitar que estas fuerzas o traiciones terminen con su poder. Esta última visión es fruto de su experiencia
de las intrigas, traiciones y guerras que él ha vivido en carne propia. Veamos con qué debe contar un príncipe para el buen gobierno de su estado. En primer lugar, contar con un ejército nacional, ya que los ejércitos mercenarios suponen un peligro para la estabilidad estatal. Contar con el amor del pueblo, ya que el príncipe debe presentarse ante él colmado de virtudes, habilidades, aunque carezcan de ellas. Actividad política estratégica, es decir, el príncipe debe contar con la virtud. Esto quiere decir que debe tener carácter, habilidad, audacia, etc., para enfrentarse a los adversarios, a los reveses de la vida política y a la fortuna. En este apartado presenta un hombre humanista que es capaz de enfrentarse al destino con sus cualidades personales. Necesita es un término que Maquiavelo crea para transmitir que lo político está siempre en constante movimiento, en constante cambio, en constante evolución, y que la libertad de acción provoca el desorden. Es por ello que se precisa de la necesidad como motor de conquistas para estar siempre atento a lo que sucede y a los cambios que acontecen en política. Violencia. En último término, veremos la importancia que Maquiavelo da a esta para acaparar y conservar el poder. Ahora vayamos a hablar algo sobre los discursos sobre la primera década de Tito Livio, su otro libro mundialmente conocido. Al contrario que en El Príncipe, en esta obra muestra cómo debería formarse una república. Para ello argumenta que es el pueblo quien debe tener el poder supremo, ya que el pueblo tan solo desea no ser dominado, es decir, ser libres, y los nobles ansían la dominación sobre los pobres. Siguiendo en esta línea, Maquiavelo propone que la configuración de la sociedad republicana sea con tres clases de hombres: los principales, los medianos y los últimos. Los cargos más importantes se les asignarán a los primeros ciudadanos, los ciudadanos principales. De esta manera, los más ambiciosos de dominación podrán sentirse satisfechos por su lugar social y político. Para los medianos se creará un consejo de selectos que ayude y apoye a los anteriores en el gobierno y por tanto también quedaría cubierta su ambición. Por último, la generalidad de los ciudadanos conformaría el grupo denominado por Maquiavelo como los últimos. Para ello, se crearía el Consejo de los 1000 y la función de este órgano sería la del nombramiento de todos los empleos y magistraturas. Además, podrán asistir a las reuniones de los primeros ciudadanos y vetar cualquier decisión de estos, exigiendo al Consejo de Selectos que la revise. Pero también podrán asistir a las reuniones del Consejo de Selectos y vetar las decisiones con las que no estén de acuerdo, remitiéndola al Consejo Popular. Con esto pretendía conseguir que ni los principales ciudadanos ni los medianos puedan tomar decisiones en detrimento del pueblo, ya que estos pueden vetarla y llevarla a revisión a otro órgano. Aún defendiendo la participación del pueblo en temas políticos, considera que una república no está completa todavía. Es importante poseer un ejército que defienda la patria, decía Maquiavelo. Con respecto a la libertad, Maquiavelo cree que está demostrado que cuanto más crece una ciudad es porque sus ciudadanos son libres. Este hecho se debe a que lo que hace grande una ciudad es el bien común y no el particular, y porque la libertad hace que los pueblos crezcan más. Al ser el matrimonio libre, poder procrear lo que uno quiera, sabiendo que sus hijos serán libres, supone una ventaja muy positiva por la que crecen en los lugares con mayor vigor que en otros donde no hay esa libertad. Otro concepto clave en el desarrollo ideológico de Maquiavelo en la República es el concepto de virtud. El autor define virtud como un sentido de orgullo cívico y de patriotismo. Considera la virtud como requisito imprescindible para el mantenimiento de la libertad. Además, considera que un ciudadano virtuoso es aquel que compara su propio bienestar con el bienestar de la ciudad. Pero ¿cómo conseguimos ciudadanos virtuosos?
Maquiavelo considera que para contestar a esta pregunta es importante que los ciudadanos adquieran estos tres pilares: participación política, educación y religión. Una vez que se abandonan estos pasos, se produce la corrupción y por tanto se destruye la libertad, pieza fundamental de una república. Conclusión: El Príncipe versus los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Por tanto, para finalizar y a modo de conclusión, podríamos hacer una breve comparativa sobre qué representa un libro y qué representa el otro, y el porqué de la visión tan dual de la política según Maquiavelo. Las dos obras exponen ideas políticas totalmente contrarias, como hemos dicho. Mientras que El Príncipe representa un manual para el gobierno autoritario y monárquico, realzando la figura de un gobernante fuerte, los discursos sobre la primera década de Tito Livio constituyen una verdadera alabanza al régimen republicano de gobierno. Estas contradicciones en su obra pueden ser debido a dos factores. El primero, que sea por motivos de conveniencia, ya que las escribe durante su exilio de Florencia. Y el segundo es que El Príncipe sea su visión realista de la vida política tras años de experiencia, constatando la necesidad de un poder fuerte. Los discursos sobre la primera década de Tito Livio sea su visión ideal de cómo debería ser y estar gobernada la sociedad de una república en la que el pueblo participara y las leyes se tomaran en beneficio del mismo. Muchas gracias, espero que este video le haya agregado valor a tu vida.